Nuestra charla de hoy está encaminada a las métricas de calidad en el desarrollo de software. Entonces vamos a iniciar con una frase de Grace Murray Hopper, pionera en el desarrollo de software, y dentro de sus logros se encuentra ser la primera programadora que utilizó un Mark I, que el Mark I fue el primer computador electromecánico que construyó la IBM en 1944 aproximadamente, y adicionalmente ser la primera en crear un compilador para lenguajes de programación en la década de los 50 y los 60. Entonces, básicamente, ella se refiere, la frase de que vamos a trabajar hoy con ella es: una medición precisa vale más que 1000 opiniones de expertos. Ella dice que al sustituir un hecho real por 1000 opiniones sin una base, sin una realidad detrás de esas opiniones, es decir, sin hechos reales, es como moverse sobre arenas movedizas, y pues una arena movediza, entre más me muevo, más me hundo, ¿no? Está sustentada también con una frase de Deming, el padre de la calidad y de la calidad total y del aseguramiento de la calidad, que dice que solo creo en Dios, todos los demás traigan datos. Hablando desde este punto de vista, es porque esas sensaciones o esas percepciones que se pueden dar acerca de algo no se pueden tener en cuenta cuando se trata de proyectos. ¿Por qué no se pueden tener en cuenta cuando se trata de proyectos? Porque en los proyectos tenemos que entregar resultados, y esos resultados deben ser medidos. Entonces, pues, iniciamos nuestra charla de hoy con una medición precisa vale más que 1000 opiniones de expertos. Para esta temática hoy vamos a hablar sobre, primero, sobre la visión general de lo que son los puntos de función, una medida muy importante que se tiene para el desarrollo de software. Hacemos una conceptualización de lo que son los puntos de función, cuáles son sus objetivos, a qué apuntan esos puntos de función, cuáles son los beneficios aportados, y por último trabajamos con un caso de estudio. Para iniciar entonces vamos a reflexionar sobre algunas preguntas que de pronto nos hemos realizado en algún momento de nuestras vidas. Esas preguntas están relacionadas, primero que todo, en ¿cuánto voy a cobrar por lo que yo estoy haciendo en un software? ¿Cuánto debo cobrar? ¿Está bien cobrado o está mal cobrado? Y si yo estoy cobrando por un software y tengo que comprar otro software, ¿cuánto debo pagar por ese software? ¿Hasta qué punto está bien lo que me están cobrando o no están haciendo? ¿Están cobrándome o por cuánto estoy pagando por ese software? Entonces, pues es importante que tengamos claridad en qué significa el precio de un software. La segunda pregunta y el segundo interrogante que tenemos relacionado con los proyectos está entre cómo controlar el alcance, es decir, hasta dónde debo ir con el software y hasta dónde debo construir lo que me están pidiendo. Y si tengo claro ese alcance, cuál es el plazo en el que debo entregarlo y cuánto debo cobrar por ese proyecto, que es la misma pregunta que nos estamos haciendo anteriormente. El tercer interrogante, que es muy importante, es ¿qué tan productivo es el equipo de desarrollo del software con el que estamos trabajando? ¿Qué tanto está aportando ese equipo al software de calidad? Entonces, es importante que tengamos claro esa reflexión que tenemos que hacernos cuando estamos mirando por qué debemos medir. Los puntos de función fueron propuestos por primera vez por Alan Albrecht en 1979, cuando IBM le solicitó
que midiera la productividad de un grupo o de los equipos de desarrollo que tenían ellos. Entonces, él hace el análisis de punto de función diciendo que se debe tener en cuenta lo que ofrece el software al usuario, es decir, desde los puntos exteriores, desde la vista exterior, no desde la vista interior. En otras palabras, lo que él pretende es decir qué hace el software y no cómo lo hace, ¿cierto? Entonces, definitivamente debemos tener en cuenta que el cliente debe hacer algo en el desarrollo del software y el desarrollador del software debe hacer lo que el cliente necesita hacer en el software, no otras cosas. Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista que estamos midiendo a partir de lo que hace el software y no cómo lo hace, es decir, independiente de todas las herramientas tecnológicas que se vayan a utilizar, vamos a tener que esos puntos de función se convierten hoy en día en una buena metodología para identificar el fraude, sobre todo en las empresas del Estado, que son las que más contratan desarrollo de software, en donde las auditorías pueden detectar fácilmente si esos puntos de función controlados son realmente los que se están entregando. Es decir, me permiten hacer un cotejo entre lo contratado y lo entregado. Entonces, esto se debe a que los puntos de función reflejan las funcionalidades que debe realizarse a través del desarrollo del proyecto y de lo que yo estoy entregando, qué tanto es verdadero o qué tanto es falso lo que estamos entregando. Entonces, los puntos de función como herramienta es utilizado por muchas empresas para valorar sus proyectos y también se utilizan para determinar que no solamente es un método, sino que es una herramienta que permite determinar la valoración de un proyecto. Esto es lo bastante interesante que tienen los puntos de función. Entonces, como ya dijimos, el objetivo entonces es medir la funcionalidad entregada al usuario independientemente de la tecnología. Y los puntos de función se pueden utilizar durante todas las fases del ciclo de vida del proyecto. Del ciclo de vida del proyecto y del ciclo de vida del desarrollo de software. Este método, pues entonces, lo que hace es medir los puntos de función diversificando las diferentes necesidades del mercado y teniendo en cuenta los diferentes problemas que se puedan llegar a presentar. La herramienta se modifica también dentro de lo que es la necesidad y ha ido variando con de diferentes maneras, y pues aquí vamos a tratarlo desde el punto de vista de lo que dice la IFPUC y de los elementos mínimos que tenemos que tener en cuenta para trabajarla. Entonces tenemos que dentro de esas variaciones está la IFPUC con FPA, Function Point Analysis, y NESMA, MAC2, COSMI, FISMA, que son las diferentes variaciones que han habido en el mercado. Entonces, teniendo en cuenta esa definición, podemos decir que los puntos de función están normatizados mediante el método de análisis, mediante el IFPUC, que es el International Function Point User Groups, que significa el Grupo Internacional de Usuarios de Puntos de Función. Su sitio web es www.ifpug.org. Creado en 1986, y su objetivo real es mantener actualizado
esos estándares que están definidos en el manual de prácticas, de los puntos de función. Su versión actual es 4.31 y ha sido traducido del inglés al chino, al español, al francés, al italiano, al coreano y al portugués. Estas traducciones están al 2010, por lo tanto es importante leerlas en inglés, que están en la 4.31, ¿no? Y por lo tanto, su tarea es dividir la funcionalidad del sistema en dos tipos importantes, que son las transacciones y los datos. Y las funciones transaccionales son las llamadas procesos elementales que intentan modelar las necesidades de los procesos del usuario. Vamos a pensar que un usuario es cualquier persona o cosa que interactúa con el sistema que se está midiendo. Entonces, algún ejemplo de función transaccional es registrar un empleado, listar a los empleados, generar un informe mensual de empleados, modificar un empleado, si estamos hablando de los empleados, ¿no? Crear una reserva, actualizar la reserva, cancelar la reserva, recibir o hacer efectiva la reserva, ¿sí? Tenemos que pensar en esos elementos, ¿cierto? Esos son transacciones. Entonces podemos ahí observar que hay transacciones que son de almacenamiento y otras que son de extracción de información. Y está la segunda, que están los datos, y esas funciones de datos tratan de modelar las necesidades del almacenamiento de información que tiene el usuario, y que esas funcionalidades de datos se denominan grupos lógicos. Un grupo lógico o una unidad lógica son las generalizaciones del concepto de entidad, pero se debe tener cuidado porque, aunque pueden coincidir, no siempre son las mismas. Entonces hay que tener cuidado con esos elementos de datos, porque esos elementos de datos varían de acuerdo a la actividad que esté realizando el usuario. El valor de esta medición en puntos de función de un sistema es la suma de todas las funciones, de todos los puntos de función de las transacciones, más las funciones de datos. Ahorita más adelante lo vamos a ver en el ejemplo y vamos a poder entender qué significa eso, ¿sí? Para las funciones transaccionales, entonces, son los atributos que envía o recibe la propia función. Es decir, cuando yo estoy registrando un empleado, los datos corresponden al nombre, al tipo de documento, al número del documento, al correo electrónico, al password, si quieren, contraseña o algo así. Esos son los elementos de datos. ¿Sí? Eso es la capacidad, son los atributos que se van a almacenar o que se van a extraer. Entonces, cada uno de esos elementos me van a permitir determinar la complejidad de la complejidad de la transacción. Y a través de esa complejidad, entonces, podemos ver qué tanto aporta esa transacción a la función. Por lo tanto, a la funcionalidad. ¿Qué cantidad de puntos de función se aporta a la transacción? Entonces, si podemos ver, entonces vamos a mirar aquí unas características muy importantes que están dadas como que yo debo, de una manera u otra, ajustar esos puntos de función. Y en el término que yo los tengo que ajustar, estoy mirando estas 14 características que me permiten ajustar esos puntos de función, ya sea por debajo o ya sea por encima, ¿cierto? Más o menos entre un 35 o un menos 35% me estarían ajustando. Entonces esas características lo que hacen es aportarme unos valores de 0 a 5, en el que a través de unas preguntas se hace ese ajuste. Bueno,
Dejémoslo hasta aquí y continúo en el siguiente video.